llenando la tierra del conocimiento de su gloria. Nuestro trabajo en estos programas es echar una gotita de agua sobre ese mar que cubrirá toda la tierra del conocimiento de la gloria del Señor. Nuestra esperanza es que después de escuchar y de interactuar con nosotros, que podamos conocer al Señor un poquito más. Lucas 23. Lucas 23. Hay dos hombres que están en liderazgo en Israel a ese tiempo. El liderazgo mundial, los romanos tenían al representante que se llamaba Poncio Pilato. Y tuve que pensarla porque en otro programa dije piloto y hasta hoy no se les ha olvidado. Y Herodes, el tetrarca, Poncio era romano y era representando el poder mundial de los romanos que controlaban el mundo en ese tiempo. Y Herodes era el líder judío, aunque en sí mismo no era judío, pero era el líder judío en ese lugar. Muchos escolares dicen que esa familia eran idumeos. Lucas 23, el versículo 10, nos pone en esa discusión entre estos hombres y su interacción con Cristo. Lucas 23, 10. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Se están intercambiando a Jesús como una bola de ping-pong, pegándole de aquí para allá y de allá para acá. Versículo 12. Y se hicieron amigos, ahí está la frase. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Déjenme leer el versículo de nuevo. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día. Ese fue el día que se hicieron amigos, porque antes estaban enemistados entre sí. Oremos. Padre, enséñanos tu palabra, llévanos cerca de ti y muéstranos lo que tenemos que hacer. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Poncio y Herodes eran enemigos. Había tensión entre ellos. A mí, libros que son no bíblicos, libros históricos, nos hablan un poco de qué es lo que trajo esta tensión entre estos líderes. En esa región, Herodes era el que hacía todo, pero había una batalla porque Pilato era enviado del poder más grande y las decisiones no eran las mismas, estaban batallando el uno con el otro. Cuestiones de liderazgo, cuestiones de formas de hacerlo, cuestiones financieras, aún cuestiones morales. Estaban emproblemados estos dos líderes. Eran enemigos. No eran nada más alguien que no le caía bien. Eran enemigos, enemigos políticos y enemigos personales. No se caían bien y no se trataban, aunque los dos estaban en la misma atmósfera de liderazgo en ese gobierno. Pilato podía reclamar una posición más alta porque como romano, representante romano, tenía poder sobre Herodes, pero Herodes tenía gente y pueblo y era su propio lugar y había estado ahí en ese lugar por mucho tiempo a través de otros regidores. Él tenía, por así decirlo, el voto popular, pero el poder político y militar estaba sobre los romanos, de parte de los romanos. Y estaban batallando, eran enemigos. Y podemos meternos en eso, pero el punto hoy va a ser un poco diferente. Es cómo es que se hicieron amigos. El enemigo de mi enemigo
es mi amigo. Parece un trabalenguas, ¿verdad? El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Es un dicho, no un dicho bíblico, es un dicho. Se juntaron porque los dos estaban peleando con Jesús. Herodes, tratando de hacerlo como una marioneta de él propio, diciéndole: haz milagros, haz esto, haz aquello, y sintiéndose deshonrado y no respetado por Jesús, porque Jesús no jugó su juego. Y Pilato, enfrentándose a un Cristo silencioso. A los dos el Señor no los trata como ellos quieren ser tratados. Y se sienten zaheridos como se siente mucha gente en posiciones de poder, ya sea poder político, poder financiero o cualquier otro tipo de poder. Cuando hay una necesidad y aprenden a que la gente les dé pleitesía, Jesús no les dio pleitesía ni al uno ni al otro. Y comenzaron a mandárselo del uno al otro. No, tú dime qué piensas. No, tú dime qué piensas. Y aunque eran enemigos en el proceso de tratar con este Jesús, que todos lo están viendo como una amenaza, comienzan a hacerse amigos. A veces este tipo de amistades son amistades de conveniencia. A veces este tipo de amistades nacidos no porque tengo algo en común en nuestra vida diaria y cotidiana, no porque nos gustan unas ciertas cosas comunes entre nosotros, pero simple y sencillamente tú odias a ese y yo odio a ese. Hagámonos amigos para que lo odiemos juntos. Y aunque esas amistades, por así decirlo, se estaban forjando basadas en el único amigo de su alma. Cristo iba a morir en la cruz por los seres humanos, incluyendo a Herodes, incluyendo a Pilato. Si ellos se hubieran volteado y aceptado a Jesús, la historia fuera diferente en nuestras Biblias. Pero lo rechazaron. Punto número 1. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Estas amistades por lo general no son amistades. Son alianzas, pero no amistades. Punto número 2. Si lo que tú estás enemistado y esa persona está enemistado es al Rey de Reyes y Señor de Señores, tú eres el que va a perder. Déjenme darles un ejemplo de qué estoy hablando. Me voy a adelantar. Este es un principio que mucha gente tiene. Tengan cuidado con eso cuando están lidiando con alguien. David estaba en Ziklag y llegó corriendo un hombre de los siervos de Saúl, de los soldados de Saúl. En su mano traía una corona. La corona del rey Saúl. Saúl era el enemigo acérrimo de David. Andaba buscando por años cómo matarlo. Y este hombre, soldado de Saúl, piensa: me puedo hacer y congraciarme con David, porque su enemigo ahora sí le estoy dando la corona. O sea, le estoy demostrando a David que su enemigo también es mi enemigo, el enemigo de mi enemigo. Y la respuesta de David, en vez de darle una palmadita en la espalda, dijo: tráigame algo y mátenme a este. ¿Se imaginan los ojos de ese joven al pensar: ¿qué hice? Nomás le traje la corona. David no se amarraba a esa idea de que el enemigo de mi enemigo es mi amigo, porque David sabía otro adagio, que si eres capaz de hacérselo al líder con el que estabas sirviendo, también eres capaz de hacérmelo a mí, porque yo voy a ser tu líder. Se lo hicieron de nuevo para que ustedes vean que no fue casualidad, que eso era lo que pensaba David de parte del Señor. Llegaron dos siervos de un hijo de Saúl, cuando el hijo de Saúl, Isboset, se hizo el rey para pelear de ese lado.
entraron a la casa de Isboset y lo mataron. Sus dos generales de su ejército, agarraron su cabeza y se la trajeron a David. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Y ese era el enemigo de David ahora. ¿Qué le parece este regalo? Aquí está la cabeza de tu enemigo. Ya no tienes enemigo. Y esperaban que el enemigo del enemigo se hiciera amigo. Y él dijo, mátenme a estos dos también. Porque si fueron capaces de cortarle la cabeza a su líder, yo no voy a poder dormir si están alrededor mío, porque yo voy a ser su líder. Un punto que no tenga que ver, que no tiene nada que ver con el sermón, dije, pero lo pongo aquí adelante de ustedes. Tengan cuidado de la gente que anda de iglesia en iglesia, dividiendo iglesias y hablando cochinadas de todos los pastores, porque ahorita son amigos suyos y tal vez alguno de esos pastores no te caiga bien o sea una persona no muy buena, pero cuando entran en nuestras iglesias, tarde o temprano comienzan a manifestar el mismo problema. Y vean hacia atrás y vean que en las últimas 4 iglesias donde estuvieron, hicieron desastres, dividieron iglesias y dejaron todo mal. Y la próxima víctima eres tú. No siempre el enemigo de mi enemigo es mi amigo. No siempre. David dice, no. Pero ahora nos encontramos con Jesús. Herodes está enemistado con Jesús. Pilato está enemistado con Jesús. Y se ven el uno al otro y dice, pues los dos lo odiamos, hagámonos amigos. Y la Biblia nos pone claro aquí un pasaje en dejarnos decir que se hicieron amigos basado en eso. Y la tierra se llena. ¿Cuántas gentes conozco que ni de verdad se quieren el uno al otro? Pero tienen una enemistad con una doctrina que viene de parte del Señor. Odian, por ejemplo, que el Señor hable de la santidad. Y este hijo del diablo que está en una iglesia de otra manera y piensa que no le gusta la santidad. Y aquel otro que ni siquiera tiene la misma doctrina, pero tampoco le gusta la santidad, se hacen amigos basados, aún doctrinas que no tienen nada que ver una con otra. Déjenme darles un ejemplo. El homosexualismo comenzó a hacer desastres en medio de la iglesia. De ahí de los años 70 y ya para los años 2000 había un montón de pastores homosexuales que sentaban a sus novios ahí dentro de la iglesia. No me crean a mí, búsquenlo en Google, pero yo he estado en esas iglesias. Y hay 2 doctrinas acérrimas que no tienen nada que ver con una. Se han peleado y se han matado por esas doctrinas. Y casi todos tenemos una o la otra. La doctrina wesleyana, arminiana y la doctrina calvinista. Esas doctrinas nunca se han llevado bien y ha habido muertes históricamente por esto. Unos son los predestinados y otros son los del libre albedrío. Nunca han podido estar juntos. La Iglesia Metodista Unida comenzó a meterse al lado del homosexualismo. Ahora se han dividido porque una parte de la iglesia lo rechazó, pero una gran parte de la Iglesia Metodista Unida, acepta pastores homosexuales. Y la iglesia presbiteriana hizo lo mismo, no toda, porque la presbiteriana una parte es conservadora, la otra parte no es, pero la iglesia presbiteriana USA también acepta pastores homosexuales. Ahora son grandes amigos. Los metodistas y los presbiterianos, que no creen nada en sí mismos, que no creen nada, ni siquiera se parece a lo que se creen. Porque están unidos basado en que a los dos les gusta tener pastores homosexuales. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Pero la pregunta que yo tengo que hacer es, ¿son amigos en verdad? Doctrinalmente son amigos en verdad. Y estoy tomando algo que no tiene nada de ofensa o de golpe, más bien es algo doctrinal y teológico, pero ilustra un punto. El punto es que estos dos grupos no tienen nada en común en ese sentido de esta doctrina, pero odian una doctrina específica y por eso la están enfrentando. Tengamos cuidado
varones y mujeres de Dios, con quién nos aliamos, si es basado en una comunalidad, si es basado en que Dios nos está poniendo juntos, si somos una red porque Dios nos ha juntado para este tiempo, para servir o para hacer algo, y no porque alguien o algo nos cae mal y a este también le cae mal. ¿Podemos trabajar con gente así? Claro que sí, lado a lado, claro que sí, pero no a un nivel de alianzas que son en contra del poder del Señor. Yo no soy ecumenista y les digo que muchos ecumenistas están juntándose no basado en el amor del Señor, no basado en el poder de la doctrina y de las cosas que Dios tiene, pero basado en una forma de diluir el evangelio. Y cuando han decidido, no importa que tú creas en esto o creas en aquello, el enemigo de mi enemigo, oh, no. Las doctrinas son importantes. Yo trabajo con quien sea, pero no quiere decir que voy a bajar los estándares de la palabra de Dios para poder llevarme con aquel. Si aquel y yo no creemos igual, podemos ayudar en la comunidad de la misma manera, podemos ir a una reunión de la misma manera, pero si no creemos igual, yo no voy a bajar lo que la Biblia dice o lo que yo creo en cuanto a la Biblia, nada más para amistarme con esta persona. El enemigo de mi enemigo no siempre es mi amigo. No. Hay naciones que han hecho alianzas. Les doy un ejemplo. Los Estados Unidos se metió en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, y peleó para ayudar a Rusia. Peleó para ayudar a China. En Asia estaban los japoneses tomando control y estaban peleando. Allá en Europa estaban los nazis, Hitler, peleando. Y los Estados Unidos vio a esas naciones y se metió en el pleito. Peleó lado a lado con Rusia, lado a lado con los chinos. ¿Quiénes son los enemigos número uno de los Estados Unidos hoy? Rusia y China. Desde ese tiempo, cuando ganaron las batallas y eliminaron a los nazis y perdieron a los japoneses con la bomba atómica, allí estaban los Estados Unidos, de este lado en Europa con Rusia y de este lado en Asia con China. Y entendieron los tres superpoderes que se habían ayudado momentáneamente para eliminar algo que consideraban muy grande. O sea, una alianza, porque los nazis y los japoneses estaban haciendo una destrucción terrible. Pero los tres grupos de gente entendieron que no eran amigos en realidad. Es más, comenzaron a dividirse a Europa. Un grupo, los rusos comenzaron a agarrar gran parte de Europa y los aliados con los Estados Unidos agarraron la otra parte. Lo mismo en Asia con los japoneses y los chinos. La revolución de los chinos nació en aquellos tiempos después de eso con Mao Zedong. Y acá de este lado, en Rusia, comenzaron las cosas con Stalin y con Lenin y todo eso, con el comunismo y lo que tomaron control ellos. Nunca los aliados pudieron ver a esos grupos como grupos homogéneos que se amaban. Simple y sencillamente se aliaron para una batalla por 5 años y se acabó. De ahí en adelante han sido enemigos y tuvimos lo que se llamaba la Guerra Fría por tantos años. El enemigo de mi enemigo no siempre es mi amigo. El enemigo de mi enemigo tal vez podemos trabajar comúnmente en algo, pero sabemos que no somos en realidad amigos. Pilato y Herodes son amigos del infierno, en el infierno hoy. Y no hay enemistades en el infierno, nada más lo estoy diciendo como eso. Pero lo que les estoy diciendo es su enemistad se les acabó porque los dos odiaban a Jesús. Qué terrible. Que ahora se den cuenta esos dos seres y aquellos que los representan, a los que representan y los que siguen sus doctrinas y sus cosas, que ahora se den cuenta que sus enemistades eran con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Que Dios nos ayude entonces a que Dios sea el que escoja quién es tu amigo, no tus enemistades. Dios te bendiga.